Muy buenos días, muchachos. Vamos a hablar acerca de la fuerza de fricción para la clase de física. Ya habíamos hablado sobre la fuerza normal en la clase pasada. Esta vez vamos a hablar acerca de la fuerza de fricción. Dice, cuando un cuerpo que se desplaza sobre una superficie o sobre otro cuerpo experimenta una fuerza opuesta al sentido de movimiento, dicha fuerza es ejercida por la superficie de contacto y se denomina fuerza de fricción o fuerza de rozamiento F. Se representa opuesta a la velocidad. Este fenómeno se debe a que las superficies de contacto no son perfectamente lisas, sino que tienen rugosidades que encajan aleatoriamente entre sí, lo que resulta en esta fuerza, lo que resulta en esta fuerza que se opone al movimiento. Entonces, la presencia o la ausencia de la fuerza de fricción es esencial para entender el movimiento, debido a que en espacio vacío no hay fricción. Las naves espaciales pueden viajar larguísimas distancias a gran velocidad sin usar combustible. La fricción hace difícil empujar una caja pesada sobre el suelo, pero también hace posible que un auto se mueva, pues sin fricción las ruedas girarían sobre la carretera sin ejercer ninguna fuerza sobre ella, por lo tanto, sin que la carretera ejerciera ninguna fuerza sobre el auto. Por eso es que es muy importante la fuerza de fricción, porque es la que impide el movimiento, la que también hace que los carros se puedan estacionar, porque si un auto no pudiera estacionarse, estaría en constante movimiento. Constante movimiento. Entonces, por así decirlo, es la fuerza que se opone al movimiento. Bien, para la fuerza de fricción existen dos tipos de fricciones, la fricción estática y la fricción cinética. Vamos a ver ahorita la fricción estática. Analicemos el caso de una caja situada sobre un plano horizontal. Si aplicamos una fuerza normal horizontal F, la fuerza permanece en reposo. Si vamos aumentando gradualmente la fuerza F, la caja continúa en reposo hasta que en determinado momento empieza a moverse. Como la fuerza de rozamiento F se equilibra con la fuerza de empuje, es evidente que mientras la caja está en reposo, la fuerza de fricción no tiene una magnitud fija, sino que va creciendo conforme aumenta la magnitud de la fuerza de empuje. Cuando la caja comienza a moverse, la magnitud de F debe ser mayor que la magnitud de rozamiento. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos la caja en reposo, la caja no se mueve. La caja está estática, sin movimiento. Entonces por eso se llama fuerza de fricción estática, porque no hay movimiento. Si la fuerza de rozamiento, la fuerza que impide el movimiento es este de acá. Entonces el movimiento siempre va a ser hacia la derecha. Entonces si se mueve hacia la derecha, con una fuerza de 1 newton y la fuerza de rozamiento o la fuerza de fricción es igual a 1 newton también, o sea, son iguales, significa que la aceleración va a ser igual a 0, por lo tanto el objeto va a estar en reposo, no se va a mover. O sea, si fuerza de empuje es igual a fuerza de rozamiento, la aceleración es 0 y va a estar en reposo. Lo mismo sucede acá, la fuerza de rozamiento es de 2 newton y la fuerza de empuje es de 2 newton. Y entonces la aceleración va a ser igual a 0, no se va a mover. No se va a mover. Para que se mueva esta caja se necesita entonces que la fuerza de empuje, o sea, la F mayúscula, la fuerza de empuje tiene que ser mayor que la fuerza de rozamiento para que tenga un movimiento. Entonces, para que se mueva, esta fuerza F tiene que ser mayor y la aceleración no tiene que ser 0. Bueno, entonces dice, la caja empieza a moverse cuando la F mayúscula es mayor que la F minúscula. La fuerza de fricción que actúa mientras la caja está quieta se llama fuerza de fricción estática, F sub S, la S de static, en inglés static. El valor de la fuerza de fricción estática alcanza un valor máximo que se conoce como fuerza de fricción estática máxima. Este es el valor que alcanza en el movimiento en el que la caja empieza a moverse. La máxima intensidad de la fuerza de rozamiento estática está dada por. Esto lo vamos a aprender
vamos a decir que la fuerza de fricción estática F sub S va a ser igual al coeficiente de fricción mu, se dice mu sub S multiplicado por la fuerza normal. Entonces, donde n es la magnitud de la fuerza normal y mu sub S es el constante de proporcionalidad llamada coeficiente de fricción estática. Entonces, el coeficiente de fricción estática va a variar dependiendo la superficie. En otras palabras, la rugosidad de la superficie. Cambia dependiendo el material de la superficie. La constante mu sub S es adimensional. Su valor está comprendido entre 0 y 1, pero puede ser mayor que 1. La ecuación de la función de la fuerza de fricción estática es escalar. No es vectorial porque F sub S y N no tienen la misma dirección, son perpendiculares. Bien, veamos la fuerza de fricción cinética. Continuando con el caso de la caja, situada en un plano horizontal y sobre la que se ejerce una fuerza horizontal F, una vez que la fuerza máxima de rozamiento estática ha sido superada, la caja empieza a moverse. Por experiencia sabemos que es más difícil poner en movimiento una caja pesada que mantenerla en movimiento. Esto significa que cuando la caja está en movimiento, el suelo continúa ejerciendo una fuerza de fricción, pero esta es menor que la fuerza de fricción estática. La fuerza de rozamiento que actúa mientras la caja está en movimiento se llama fuerza de fricción cinética, F sub K, la K de kinet en inglés, cinética. Esta fuerza tiene una magnitud constante y experimentalmente se encuentra que es directamente proporcional a la fuerza normal. La máxima intensidad de la fuerza de rozamiento cinética está dada por básicamente la misma ecuación. Lo que va a variar es que el coeficiente de fricción ahora va a ser cinético, no va a ser estático, entonces sería mu sub K. Entonces la máxima intensidad de la fuerza de rozamiento cinética está dada por mu sub K, donde n es la fuerza normal, mu sub K es la constante de proporcionalidad llamada constante de fricción cinética. Entonces aquí vemos la fuerza de fricción. En este caso, aquí hay una fuerza de fricción, mu sub K, que se va a oponer al movimiento dependiendo la superficie sobre la que está apoyada la caja. Esta es la superficie. Entonces, esta superficie es la que me va a decir cuál es el mu sub K de mi fuerza de fricción cinética. Entonces, recordemos que habíamos dicho que para que esto tenga movimiento, la fuerza que debe ejercer el hombre sobre la caja debe ser, la fuerza F debe ser mucho mayor que F sub K, o que la fuerza de fricción cinética. Debe ser mayor para que se mueva. Como la fuerza de fricción cinética es constante, una vez que un cuerpo está en movimiento, la fuerza de rozamiento es independiente de la velocidad. Además, como la fuerza de fricción es proporcional a la fuerza normal, no depende del área de la superficie de contacto. Es decir, cuando se arrastra una caja por el suelo, la magnitud de la fuerza de rozamiento no depende de la posición de la caja. La fuerza de fricción cinética es menor que la fuerza máxima de fricción estática, de lo que resulta que el coeficiente de rozamiento cinético es menor que el de rozamiento estático. Bien, entonces, como dijimos, la fuerza de fricción estática va a tener un punto, que es hasta donde la caja va a permanecer en reposo. Después de ahí, cuando se le aplica más fuerza, ya entra el coeficiente de fricción cinético, que es coeficiente de movimiento, que es cuando la fuerza de empuje es mayor que la fuerza de fricción estática. Bien, veamos una tabla de coeficientes de fricción. Tanto el coeficiente de fricción estático como el coeficiente de fricción cinético dependen de los materiales de las superficies de contacto. Como les dije, si nosotros empujamos una caja o movemos un carro a través de estas superficies, o sea, que están hechas de estos materiales, suponiendo que el suelo sea de madera sobre madera, o sea, si estamos empujando una caja de madera sobre un piso de madera, el mu sub S va a ser de entre 0.25 y 0.5 y el mu sub K va a ser de 0.2.
Este sería el estático y el cinético, ¿verdad? Si el material es latón sobre acero, o sea, por ejemplo, un barril de latón sobre una superficie de acero, un piso de acero, así decirlo, 0.51 para el estático y 0.44 para el cinético. Caucho sobre concreto, 0.30 y 0.25. Cobre sobre acero, 0.53 y 0.36. Muy bien, aquí los tienen todos. Aquí los tienen todos, metal sobre metal, hielo sobre metal, suponiendo que empujamos un bloque de hielo sobre una superficie de metal, teflón sobre teflón y todo eso. Ok. Estos coeficientes me los van a copiar en su cuaderno en una tabla, aparte, aparte de la tarea que les voy a dejar. Me los van a copiar porque los vamos a utilizar bastante para hacer ejercicios. Para el día de la evaluación ustedes los pueden utilizar y los tengan a la mano. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Dice, el peso de una caja es de 400 newton. Un hombre ejerce la fuerza, un hombre ejerce la fuerza de 200 newton con una cuerda que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Dibuja un diagrama de cuerpo libre. Este sistema es lo primerito que vamos a hacer. Por eso es que era muy importante aprender los diagramas de cuerpo libre. Ejemplo de, encuentra la fuerza normal y la fuerza de fricción si la caja se mueve con velocidad constante. Bien, como se mueve a velocidad constante, aquí podemos ver la imagen. La fuerza que ejerce el hombre, o sea, en este caso la fuerza F, sería de 200 newton. Entonces F igual a 200 newton. El ángulo, 30 grados. El peso del bloque son 400 newton. Entonces, ¿cómo hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre? Sencillo. Hacemos W abajo, recuerden, la normal que va hacia arriba, la fuerza de fricción, que es la fricción esta de acá, F, F minúscula, y también tenemos la fuerza F mayúscula acá. Y todo esto lo trasladamos al plano cartesiano. Entonces tenemos la fuerza normal arriba, peso abajo, la fuerza de fricción a la izquierda y la fuerza a la derecha. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Nos piden, encuentra la fuerza normal y la fuerza de fricción si la caja se mueve con velocidad constante. Con velocidad constante. Entonces, solución. Las fuerzas actúan sobre la caja son el peso, la fuerza de fricción y la fuerza normal, la fuerza que ejerce el hombre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Bueno, ya hicimos nuestro diagrama de cuerpo libre. Ahora lo que nos están pidiendo es encontrar la fuerza normal y la fuerza de fricción. ¿Cómo encontramos la fuerza normal? Hacemos la sumatoria de las fuerzas en el eje y las igualamos a cero por la primera ley de Newton. Entonces, ¿qué fuerzas se mueven en Y? Se mueve la normal, se mueve el peso y también tenemos esta fuerza que tenemos que descomponerla en Fx y Fy. Una vez que tengamos Fx y Fy, ahora sí podemos hacer las sumatorias. La sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Para poder ver esto mejor, vamos a hacer el triángulo de fuerzas. Bueno, ahí más o menos. Ahí más o menos. Entonces tenemos acá Fy, Fy y Fx. Aquí tenemos F, pero recordemos que F
La hipotenusa del triángulo es F. El ángulo de inclinación es 30. El ángulo de inclinación es 30. Entonces vamos a hallar por las fórmulas trigonométricas del seno y el coseno. Vamos a encontrar f sub x y f sub y, que son las que nos hacen falta para hallar la sumatoria y pues encontrar los valores que nos piden. Entonces, ¿cómo encuentro f sub x? Entonces, f sub x la encuentro con la relación. Recordemos que f sub x para este triángulo sería el lado adyacente y f sub y sería el lado opuesto. Entonces, si yo digo seno de 30 grados, seno de 30 grados va a ser igual al lado adyacente, perdón, lado opuesto, f sub y, entre la hipotenusa. Entre la hipotenusa. Y creo que tengo que hacer es despejar, va, f sub y solo voy a hacer la del seno porque lo del coseno es exactamente lo mismo. Solo que sería el lado adyacente, que sería f sub x entre f. Tenemos aquí f sub y, aquí ya estamos despejando. Recordemos que este pasa a multiplicar acá. Entonces f sub y va a ser igual a f multiplicado por el seno de 30. Me acaba acá. Voy a borrar esto. Muy bien, está f por el seno de 30 grados. Y f sub x sería f por el coseno de 30 grados. Ahí tenemos cómo lo calculamos, ¿verdad? Entonces dice, puesto que la caja se mueve con velocidad constante, la fuerza neta es igual a 0. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a, en este caso, va a ser igual a f sub x igual a 0 y f sub y igual a 0. Entonces, si quiero hallar f sub y, ¿qué fuerzas se mueven en Y? Habíamos dicho, la normal va hacia arriba con las y positivas, entonces sería positiva. ¿Qué otra fuerza vamos a sumar? Vamos a sumar f sub y, que va hacia arriba. F sub y va hacia arriba, entonces, y f sub y es f seno de 30, o sea, la fuerza por el seno de 30. Menos, vamos a restar el peso que va hacia abajo para las y negativas que están acá. Las y negativas, entonces sería w hacia abajo menos w igual a 0. Entonces ahí tenemos la sumatoria de fuerzas en y. Sería la normal hacia arriba, f sub y hacia arriba, menos el peso w que va hacia abajo. Ahora, la sumatoria de fuerzas en X, ¿qué fuerzas se van a mover en el eje X? Se mueve la fuerza de fricción, que es negativa porque se mueve a la izquierda, y también tenemos
la fuerza F sub x, que es la componente x de la fuerza F, que sería F coseno de 30. Entonces sería la sumatoria de fuerzas en X sería esta fuerza que se mueve hacia acá sería F sub X sería F coseno de 30 menos la fuerza de fricción F minúscula. Ok, ya tenemos nuestras ecuaciones, solo queda sustituir y encontrar la fuerza normal que nos están pidiendo y también la fuerza de fricción que nos están pidiendo. La fuerza de fricción yo la puedo encontrar de esta primera ecuación. ¿Por qué? Porque simplemente voy a despejar para F. Y la fuerza normal la voy a encontrar de la sumatoria de fuerzas en Y, despejando estas para acá. Empecemos con la normal. Entonces, este tiene signo positivo, va a pasar al otro lado del igual, con signo negativo, menos F seno de 30. El menos W está con signo positivo, va a pasar al otro lado de la igualdad, con signo positivo. Si estaba negativo, pasa a positivo. Entonces sería W positivo menos este que estaba positivo va a pasar negativo, menos F seno de 30. Sustituimos. ¿Quién era W? W era el peso del bloque de hielo, que era 400 newton. Entonces W 400 menos la fuerza F, que es la fuerza con la que el hombre está empujando el bloque de hielo, que son 200. Lo sustituimos acá, 200 newton, multiplicado por el seno del ángulo, que son 30 grados. Y al meter esto en la calculadora, serían 400 menos 100 newton, 100 newton, que es el resultado de multiplicar 200 por seno de 30. Y la normal sería 300 newton. Entonces la normal, 300 newton hacia arriba. Ya está nuestra primera respuesta. Bien, entonces ya tenemos la primera respuesta que nos pidieron, ¿verdad? Luego determinamos el valor de la fuerza de fricción. Aquí sencillo, vamos a despejar, ¿verdad? Nuestra fuerza de fricción está negativa, la voy a pasar al otro lado al igual como positiva. Entonces me quería fuerza de fricción va a ser igual a F coseno de 30. F ya dijimos que era 200, que es la fuerza con la que el hombre está empujando el bloque, por el coseno del ángulo, coseno de 30. Entonces 200 multiplicado por coseno de 30 da 173.2 newton. Y esta va a ser mi fuerza de fricción, que es la fuerza que se opone al movimiento, que es esta fuerza de acá, la fuerza de fricción. Entonces la fuerza normal es de 300 y la fuerza de fricción es de 173.2 newton. Bien, veamos otro ejemplo. Dice, una caja de 5 kilogramos se encuentra sobre un plano inclinado que forma 20 grados con la horizontal. Está a punto de deslizarse. ¿Cuál es el coeficiente de fricción estática si se disminuye la inclinación del plano a 10 grados y se empuja la caja con una fuerza de 8 newtons? ¿Se moverá la caja? Entonces, como ya dijimos, para que un objeto se mueva, la fuerza de empuje tiene que ser mayor que la fuerza de fricción estática, ¿verdad? Entonces, primero dibujamos el diagrama de cuerpo libre e identificamos las fuerzas que actúan sobre la caja. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es identificar. En este caso tenemos el peso, que siempre va a ir hacia abajo. Esto no quedó bien. Peso que va a ir siempre hacia abajo. Recordemos que la fuerza normal siempre va a ser perpendicular al objeto. En este caso iría acá. Aquí tenemos la fuerza normal. Aquí tenemos el peso. El peso. Tenemos la fuerza de fricción, que en este caso iría a la derecha. Ya, F sub S.
Ok, ya una vez esto pasado al plano, el plano cartesiano, tenemos la fuerza de fricción que va hacia la derecha, tenemos el peso y tenemos la normal que va en la misma dirección del eje Y. Entonces lo que hay que descomponer aquí es el peso W. Peso W. Para esto vamos a formar el triángulo. Entonces yo voy a asumir que aquí hay 20 grados, que este va a ser W. Entonces, ¿qué ángulo se me forma acá? 90 grados. Si yo lo hago triángulo rectángulo. Entonces tengo acá 20 grados. Entonces tengo 20, 90, 70. 20 y 90 son 20 y 90 son 110. Sí, son 110 grados. Entonces 110 grados para llegar a 180 serían 70 los que me faltarían acá. 70. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este ángulo de acá son 70 grados. Son 70 grados los que yo necesito entonces acá. Y lo pasamos al plano cartesiano aquí ya. Y como lo pueden ver, la normal hacia arriba, la fuerza de fricción hacia la derecha y el ángulo a 70 grados. Y vamos a descomponer el peso en sus componentes W sub Y y W sub X. Siempre aplicando la fórmula de seno y cosenos, ¿verdad? En este caso tenemos que W sub Y iría, W sub Y iría hacia abajo y W sub X iría hacia la izquierda. Muy bien, entonces si tomamos que la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Entonces, si hacemos sumatoria de fuerzas en X y en Y igual a 0, en X quienes estarían W sub Y la normal, y en X estaría W sub X y la fuerza de fricción. O fuerza de fricción. Entonces sería F sub S para la Y menos W hacia abajo. En este caso, coseno de 70. Y la fuerza normal sería menos W seno de 70. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces recordemos, W sub Y, W sub X. Esto lo hago para que lo miren desde otra perspectiva. Este es W y este es el ángulo, 70 grados. Entonces yo quiero encontrar W sub X. W sub X sería el lado adyacente. Lado adyacente. Entonces voy a aplicar la fórmula coseno. Voy a decir coseno. Esto ya lo hice en el ejercicio anterior, pero para que ustedes se fijen. Coseno de 70.
a ser igual al lado adyacente, W sub X, W sub X dividido entre W. Paso W a multiplicar al coseno de 70 y me queda solo W sub X. Entonces digo W sub X va a ser igual al W que pasa a multiplicar, o sea el peso, multiplicado por el coseno. Coseno de 70. Es decir, W sub X es W coseno de 70. W sub Y sería igual a W seno a W seno de 70, ¿verdad? Ya teniendo mis valores, ya sé que W sub Y va hacia abajo, W sub X va a la izquierda, fuerza de fricción va a la derecha, la normal va hacia arriba. Entonces hago la sumatoria de fuerzas en X, sumo todas las fuerzas en X igual a 0, las igual a 0, entonces digo, las fuerzas en X, ¿cuáles son? F sub X, la fuerza de fricción que va hacia la derecha es positiva, menos W sub Y, menos W sub X, perdón, que va hacia la derecha, esa va a ser negativa, a la izquierda, baja negativa, recordemos que las X negativas van hacia la izquierda y hacia la derecha van las positivas, entonces sería F sub S menos W coseno de 70 igual a 0, porque esto es W sub X. ¿Cómo sería en Y? Sería la normal, que es positiva, que va hacia arriba, menos W sub Y, que va hacia abajo. ¿Quién es W sub Y? Es W seno de 70. Entonces normal menos W seno de 70 igual a 0. Esto es W sub Y, para que no se le olvide. Muy bien, con la primera ecuación encontramos que la fuerza de fricción estática es igual a la componente X del peso. Entonces vamos a despejar la fuerza F sub S y va a ser igual a W. Esta está negativa y la pasamos al otro lado igual positivo. Entonces F sub S va a ser igual a W coseno de 70. W, que va a ser el peso, y el ejercicio me lo da, el peso va a ser una caja de 5 kilogramos. Ok. Se encuentra en un plano inclinado con horizontal. Bien, los 5 kilogramos, recuerden que peso va a ser igual, no se le va a olvidar esta fórmula, a peso va a ser igual masa multiplicado por la gravedad. Entonces si me dan kilogramos es masa, si me dan newton es peso. En esto aquí me dan masa, entonces estos 5 lo multiplico por 9.8, que es la gravedad. Entonces al multiplicar ese 5 por 9.8 me va a dar aproximadamente 49. Ese es el resultado que yo voy a obtener. 5 por 9.8 me da 49 newtons, ¿verdad? Entonces solo me dan la masa y ocupo el peso, entonces peso es igual va a ser igual a 49 newton. Ese va a ser mi peso, o sea mi W. Entonces W 49 por el coseno de 70 me da 16.76 newton y esa es mi fuerza de fricción estática. Con la segunda ecuación calculamos el valor de la fuerza normal. ¿Quién es la fuerza normal?
Sería n menos w seno de 70 igual a 0. Despejamos. Este es negativo, pasa al otro lado del igual, positivo. N igual a w seno de 70. Ya no es menos, ahora es más. W seno de 70. ¿Quién era w? 49. Multiplicado por el seno de 70. Entonces 49 por seno de 70 me da la normal 46.04 newton. Entonces dice, con el valor de la fuerza de fricción estática y el de la fuerza normal podemos determinar el coeficiente de fricción estática, ¿verdad? Recordemos que el coeficiente de fricción va a ser esta formulita. F sub S, fuerza de fricción estática, va a ser igual al μ sub S, coeficiente de fricción estática multiplicado por la fuerza normal. Y a mí me están pidiendo el coeficiente de fricción, este de acá. Me están pidiendo el μ sub S. Entonces al despejar μ sub S, esta normal va a pasar a dividir al F sub S aquí. Entonces sería μ sub S igual a F sub S entre N al despejar. μ sub S, obteniendo los valores acá de la fuerza, sería F sub S entre N. F sub S era 16.76 entre N, que era 46.04. Entonces tenemos que el coeficiente de fricción estático va a ser de 0.364. Entonces ya tenemos nuestro coeficiente de fricción estática. Ahora nos está pidiendo otra cosa el ejercicio. Nos dice cuál es el coeficiente de fricción estática. Este ya lo hallamos. Si se disminuye la inclinación del plano a 10 y se empuja la caja con una fuerza de 8, se moverá la caja. Quiere decir que si ya no van a ser 20 grados acá, que ahora la caja va a estar un poco más inclinada. Va a estar como por acá, a 10 grados. Por así decirlo. Entonces ya no van a ser 20, van a ser 10 ahora. Y ahora la fuerza va a tener una fuerza de empuje que va a ser de 8 newton. Me pregunta si se va a mover la caja. Se va a mover la caja si la fuerza de empuje, como les dije, es mayor que la fuerza de rozamiento o la fuerza de fricción. ¿Cómo vamos a calcular eso? Dice, para una inclinación de 10 grados, la magnitud de la componente X del peso y de la fricción de estática son. Entonces tengo W sub X igual a W seno de 80. Esto ya saben cómo calcular las componentes del peso. Entonces aquí me está calculando la componente en X del peso, que sería 8.51. Y estoy calculando también la componente, la fuerza de fricción. ¿Por qué estoy calculando W sub X y F sub X? Por lo mismo que les dije. Esto de acá. ¿Qué quiere decir? Que si W sub X es mayor que F sub X, se va a mover la caja. Si F sub S es mayor que la fuerza de empuje, significa que no se va a mover. O sea, para que se mueva la caja tiene que ser mayor de F sub S, que la fuerza de fricción. Entonces estoy calculando acá. Entonces digo que mi W sub X es igual a 49 por el seno de 80, es igual a 8.51 newton. Esa es la componente en X del peso. Y la fuerza de fricción estática la voy a calcular con W seno de 80. Ya no es W seno de 70, sino seno de 80. W que era 49, entonces multiplico 0.364, que es el coeficiente de fricción, multiplicado, aquí estamos haciendo mío, μ sub S por la normal, ¿verdad? Entonces sería 49 seno de 80.
Así como calculamos la normal, acá 49 seno de 70 era la normal. Aquí sería 49 seno de 80 porque 80 grados eh, es lo que queda al descomponer el peso. Así como sacamos el 70 acá, como ahora son 10 grados acá, ahora va a ser 80 acá. Esto ustedes lo pueden hacer en su casa tranquilamente con el triangulito, calculando los ángulos y todo. Ya van a ver que le va a dar 80 grados ahí. Tal y como se lo expliqué, van a hacer el mismo procedimiento para calcular el 80. Entonces mi uso S por N, este va a ser la normal. Y me da 17.6 newton la fuerza de fricción. Dice, si a 8.51, o sea, si a W sub X le vamos a sumar la fuerza de 8 newton, que es la fuerza de empuje, porque esta es la fuerza del peso, componente en X, obtenemos una fuerza de 16.5 newton. Entonces, si tenemos que la fuerza de empuje, P, es de 16.5 newton, esta de 16.9 newton es inferior a la fuerza de fricción estática de 16.9 y por lo tanto la caja no se moverá, lo que les dije. Como esta es de 16.5, este es de 16.5, pónganle la fuerza de fricción estática es de 17 y fracción de 17. Y la fuerza de empuje, el P, era de 16. Entonces, como esta F sub S es mayor, que es de 17, es mayor que 16, la fuerza de empuje por lo tanto no se va a mover. Esta tiene que ser mayor, la fuerza de empuje tiene que ser mayor que la fuerza de fricción estática tiene que ser mayor para que se mueva el bloque. Muy bien, hasta ahí nos vamos a quedar. Les voy a dejar de ejercicios, de tarea estos 3 ejercicios para que los hagan en su cuaderno bien hechitos y me los manden como siempre el WhatsApp con sus respectivas evidencias. Bien, les dejo unos segundos para que los copien y que los puedan realizar. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.